¿Listo? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ixel Domínguez Vázquez, soy R2 de la especialidad de Imagen Diagnóstica y Terapéutica del IMSS UMAE Mérida, Yucatán. El día de hoy vamos a hablar sobre las bronquiectasias y atelectasias. Dentro del contenido de la clase vamos a ver, y en el tema de bronquiectasias, la definición de las bronquiectasias, la clasificación según su morfología, la distribución anatómica que pueden llegar a tener estas bronquiectasias y los hallazgos que vamos a ver por imagen. En cuanto a las atelectasias, vamos a ver cómo se clasifican, que es dependiendo al mecanismo que las condiciona, la morfología que pueden tener, ya sea lineales o redondas, y la extensión que van a tener en cuanto a qué tanto del pulmón va a ser el pulmón que tenga la atelectasia, los signos radiológicos directos e indirectos y algunos ejemplos de las atelectasias. Bueno, iniciando con bronquiectasia, la bronquiectasia es la dilatación y destrucción progresiva e irreversible de las paredes bronquiales. Esto va a ser por múltiples causas y nos va a hablar de una enfermedad subyacente que generalmente es crónica. La fisiopatología que tienen estas bronquiectasias se debe a un círculo vicioso. La literatura menciona que es un círculo vicioso que va a condicionar las bronquiectasias. Primero, va a haber un insulto primario de la vía aérea. Dicho insulto va a estar dado por diferentes causas, como ya mencionamos. La idiopática es una de las comunes, pero puede estar dada por procesos postinfecciosos, por ejemplo, secundario a neumonías o infecciones por micobacterias. Alteraciones también del sistema inmune, como son la fibrosis quística o la discinesia ciliar primaria, como primeras posibilidades, inmunodeficiencias y colitis ulcerosas o Crohn. La obstrucción del lumen bronquial puede estar dada por ciertas neoplasias o bronquiolitos o incluso ganglios linfáticos que obstruyan la luz del bronquio. Dentro de las causas alérgicas, la aspergilosis broncopulmonar es la principal causa que vamos a tener aquí y cuestiones congénitas son algunos síndromes como el síndrome de Muir-Cook, que es también una traqueobronquiomalacia, que es donde se afecta el músculo liso y las paredes de la tráquea y bronquios principales, y también otro síndrome que es el Williams-Campbell, que va a tener una deficiencia cartilaginosa a nivel bronquial. Todas estas causas y estas lesiones a nivel bronquiales van a condicionar una alteración en la dinámica del transporte de los cilios y una incorrecta aclaramiento a nivel de la luz del bronquio, condicionando un daño a nivel del epitelio, siendo que el epitelio cilíndrico normal que tiene el bronquio va a sufrir una metaplasia epidermoide o cambiar por un epitelio epidermoide, y la inflamación que confieren estas causas va a hacer que células proinflamatorias, células polimorfonucleares van a condicionar que enzimas líticas dañen la luz y dañen también la pared y exista una lesión de la elastasa que tienen las paredes bronquiales. Esto va a condicionar que exista retención de secreciones, y esta retención va a hacer va a fungir como un insulto otra vez hacia la vía aérea y va a condicionar más atelectasias. Por esto es que es como un círculo vicioso. Ok, dentro del contexto clínico que van a tener estos pacientes, son pacientes que se van a presentar como con una tos persistente, con esputo mucopurulento, y van a ser propensos a infecciones pulmonares recurrentes. También puede haber disnea y en una forma de manifestación inicial puede ser la hemoptisis recurrente. Ya hablamos, la clasificación morfológica van a ser cilíndricas, varicosas y quísticas. La morfología cilíndrica es la más común, confiere un 47% de estas bronquiectasias. Consiste en una dilatación uniforme de los bronquios segmentarios que se van a extender en su mayoría de los casos hasta ramificaciones de generaciones subsegmentarias. El segundo, otro tipo de morfología son las bronquiectasias varicosas, que son
están presentes en un 9%, se van a caracterizar por una tortuosidad de los bronquios afectados, los cuales, además de estar dilatados, van a presentar una apariencia como pseudosacular, y alguna literatura menciona que las bronquiectasias por tracción van a pertenecer a un tipo de bronquiectasias varicosas, pero esta va a presentarse en casos de fibrosis pulmonar. Las bronquiectasias quísticas son alrededor del 40 a 45%, y la característica de esta es que el bronquio adquiere una morfología redondeada, formando un espacio que tienen apariencias quísticas y que pueden confluir entre sí en casos graves. En estos casos van a adoptar una imagen que va a ser un panal de abeja también. Cualquiera de las morfologías puede estar asociada tanto al engrosamiento de la pared bronquial como a impactaciones mucosas. También hay otro tipo de clasificación que lo menciona en cuanto a su distribución, ya sea difusa, central o focal, y un predominio que van a tener las difusas hacia regiones apicales, anteriores o inferiores. Por mencionar algunos ejemplos de predominio apical, tenemos a la fibrosis quística, que pues si recordamos es un trastorno autosómico recesivo que se va a presentar en edades pediátricas, se va a caracterizar por un transporte mucociliar anormal y deficiente que va a condicionar infecciones repetidas y un extenso impacto mucoso. Otra de los ejemplos a nivel apical es la sarcoidosis, pero estos se van a presentar las bronquiectasias en casos que ya tengan una fibrosis intersticial y van a condicionar bronquiectasias por tracción. Dentro de las difusas de predominio anterior, el síndrome de distrés respiratorio agudo, en su fase inflamatoria inicial, va a condicionar una proliferación de fibroblastos, y resultar en una fibrosis pulmonar. En cuanto al predominio basal, la principal es una discinesia ciliar, que como su nombre lo indica, pues va a ser una alteración del transporte mucociliar, va a cursar también con infecciones respiratorias secundario a anormalidad a nivel de la luz. Y menciona la bibliografía que en la mitad de estos pacientes va a presentarse también un síndrome llamado síndrome de Cartagena, que se caracteriza porque tengan, aparte de bronquiectasias, sinusitis crónicas, y los pacientes van a tener un situs inverso. Las que no tienen predominio regional son los de síndrome de Müller-Koch, que ya les mencioné que puede ser también llamado traqueobronquiomalacia, afección en el músculo liso, y síndrome de Williams-Campbell, que es la deficiencia cartilaginosa a nivel bronquial. Generalmente se acompaña de bronquiectasias quísticas en bronquios de la cuarta a sexta generación. Dentro de las bronquiectasias centrales, la aspergilosis broncopulmonar alérgica es la más común. Esta tiene un signo característico de impactación mucosa, en un ratito hablaré de ellos. Y las bronquiectasias focales, estas son también, van a resultar en la retención de secreciones y también conocidas como broncocele. Dentro de los hallazgos radiológicos, solo por imagen de una radiografía, vamos a tener que las paredes bronquiales se van a ver paralelas, como dando una imagen en rieles de tren o tranvía. Esta dilatación y el incorrecto estrechamiento distal de los bronquios también va a conferir el signo del anillo de sello, que es la desproporción que existe entre el diámetro bronquial y el diámetro de su arteria adyacente. Las opacidades periféricas en dedos de guantes van a estar dados por la impactación mucosa y la dilatación que tienen los bronquios por esta impactación mucosa. Puede haber espacios quísticos con nivel hidroaéreo, generalmente en bronquiectasias de morfología quística. También como opacidades tubulares periféricas que ramifican, lo vamos a ver. Los cambios, el aumento de la trama broncovascular va también a acompañarlo, y el cambio de volumen puede ser tanto como de una hiperinsuflación, que lo mencionan en pacientes, por ejemplo, con fibrosis quística, o incluso si secundario a la impactación mucosa puede condicionar algunos atelectasias. Bueno, en esta amplificación de una proyección posterior-anterior de tórax no es posible la valoración de los tejidos blandos, pero a nivel de los arcos costales no se identifican alteraciones
ni líticas ni blásticas a nivel de estructuras óseas. La tráquea se identifica central, los ángulos cardiofrénicos no se observan ocupados y no se identifican tampoco ensanchamientos mediastínicos. A nivel del parénquima pulmonar se observan algunas opacidades reticulares de distribución difusa y de predominio hacia lóbulos superiores, con algunas opacidades también lineales paralelas, por ejemplo las que tengo aquí, que van a tener un centro radiolúcido en relación al engrosamiento de las paredes bronquiales que van a condicionar bronquiectasias cilíndricas. De igual manera, observamos algunas opacidades nodulares en relación a impactación mucosa. Bueno, en este otro ejemplo de una amplificación de una radiografía posterior-anterior de tórax, no es posible la valoración correcta de los tejidos blandos, pero a nivel de los arcos costales no se identifican lesiones líticas, blásticas ni trazos de fractura. A nivel del ángulo cardiofrénico derecho no se observa con ocupaciones. La tráquea se observa central y el mediastino no presenta ensanchamientos. A nivel de parénquima pulmonar y de localización paramediastinal hacia el lóbulo superior derecho se observa una opacidad tubular que se observa que presenta ramificación en relación a una dilatación bronquial que tiene una impactación mucosa y secreciones espesas. Este signo es conocido como el dedo de guante. Es característico de la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Ahí está. En esta radiografía lateral de tórax derecho, en donde no se identifican alteraciones a nivel de tejidos blandos, y a nivel de estructuras óseas hay una disminución de la radiodensidad. A nivel de parénquima pulmonar se observa un lóbulo medio que presenta una pérdida de su volumen parcial condicionado por una atelectasia, que observamos el desplazamiento de la cisura mayor hacia antero superior y un desplazamiento de la cisura menor hacia posterior inferior, dando o confiriendo un aumento de la radiopacidad, que lo vemos como las puntas de flecha, y como en la flecha completa nos permite ver algunas zonas lineales aquí, tubulares, paralelas, que presentan un centro radiolúcido en relación a las bronquiectasias cilíndricas que presentan el signo de los rieles de tren o el signo del tranvía. En esta otra radiografía posterior-anterior de tórax no es posible tampoco la valoración de tejidos blandos, pero a nivel de los arcos costales no se identifican lesiones líticas, blásticas ni trazos de fractura. Los ángulos cardiofrénicos no se identifican con ocupación, pero son poco valorables. La tráquea se encuentra ligeramente desplazada hacia la derecha, y a nivel del parénquima pulmonar se observan múltiples opacidades que tienen una distribución difusa y un predominio central, que presentan una morfología que va a ser tortuosa y pseudosacular, hacia acá, con centro radiolúcido en relación a una dilatación bronquial que va a tener una morfología varicosa. En cuanto a los hallazgos tomográficos, son parecidos pero más específicos de las bronquiectasias. Una muy importante es la relación que va a tener el calibre tanto de la arteria como el bronquio. Lo normal es que esta relación sea 1:1, incluso 0.6 a 0.1, o sea, siendo incluso un poquito más grande la arteria. Esta dilatación anormal va a conferir en un corte transversal el signo del anillo del sello. También vamos a ver otro de los signos, que es la visualización de los bronquios hacia la periferia, porque lo vamos a ver con paredes engrosadas y no va a tener un afilamiento bronquial, que es lo normal, que los bronquios hacia la división de sus generaciones bronquiales, pues van a disminuir de su calibre, cosa que no sucede dentro de una bronquiectasia. Esto confiere el signo del tranvía. Además,
vamos a ver un engrosamiento de la pared bronquial, que algunas literaturas mencionan que se puede hablar de un engrosamiento bronquial cuando el diámetro interno del bronquio sea menos del 80% del diámetro externo bronquial. También vamos a observar algún aumento de la densidad por impactación mucosa y secundario al atrapamiento aéreo, vamos a ver un patrón en mosaico. Bueno, estas son dos amplificaciones de cortes axiales de tomografías de alta resolución en dos pacientes que ilustran los diferentes tipos morfológicos de bronquiectasias. En la imagen de la izquierda se va a observar una dilatación que se observa uniforme de los bronquios segmentarios que se van a extender hasta ramificaciones subsegmentarias en relación a bronquiectasias de morfología cilíndrica, visto como las puntas de flecha. También se observan hacia posterior algunas imágenes de cortes transversales de bronquios dilatados que podemos ver como el signo del anillo de sello. En la imagen de la derecha se identifican algunas dilataciones tortuosas hacia acá, hacia anterior y con la flecha. Unas dilataciones tortuosas de los bronquios en relación a bronquiectasias de morfología varicosa, asociados también a dilataciones de los bronquios que adquieren una morfología redondeada en relación a bronquiectasias quísticas que incluso, y como en este ejemplo de la flecha hueca, pueden confluir, así como les mencioné hace ratito, teniendo un patrón en panal de abeja. En este es otro ejemplo de un corte axial de una tomografía de alta resolución de tórax con administración de medio de contraste y a nivel de arco aórtico, donde se identifican hacia pulmón derecho zonas de alta atenuación, caracterizadas por una zona de consolidación que está adyacente a una zona de vidrio deslustrado, a nivel del segmento superior del lóbulo inferior derecho, que se va a asociar a un aumento de calibre, de este lado, a un aumento de calibre de los bronquios en relación a bronquiectasias de morfología cilíndrica hacia lóbulo superior de pulmón derecho e incluso podemos ver algunas hacia pulmón izquierdo. En este otro ejemplo de un corte axial de tomografía de alta resolución de tórax en una fase simple y a nivel de la bifurcación de las arterias pulmonares, observamos la ausencia del afilamiento bronquial normal hacia el lóbulo superior del pulmón derecho, que se caracteriza por una extensa dilatación bronquial periférica que va a adquirir la morfología cilíndrica, incluso hacia regiones posteriores se ven otro ejemplo. Esta es una amplificación de un corte axial de tomografía de alta resolución que muestra el clásico signo del anillo de sello, que se caracteriza por una proporción anormal entre el diámetro que tiene la arteria, que es la punta de la flecha, y el diámetro del bronquio, que es la flecha, el cual define la presencia de una bronquiectasias. Este signo pues toma el nombre por la apariencia en la que parece que es un anillo y la piedra o el diamante superior. En este corte axial de una tomografía de tórax en ventana para parénquima pulmonar, a nivel de bronquios principales, se observa de distribución difusa y de predominio central, dilataciones bronquiales, de morfología quística que algunos presentan un engrosamiento de su pared, otros presentan un aumento de su densidad en relación a impactaciones mucosas. Identificamos también un patrón en mosaico caracterizado por zonas de baja atenuación adyacentes a zonas por ejemplo aquí, de alta atenuación en relación al atrapamiento aéreo. Así también se observan algunas bulas que tienen una localización subpleural. ¿Okay? Esta es una proyección axial de mínima intensidad de una tomografía de tórax con ventana para parénquima pulmonar, en donde se observa una pérdida de la arquitectura pulmonar secundaria a una fibrosis grave que tiene formación de bulas y cavidades quísticas apicales. Asimismo, se identifican dilataciones bronquiales de morfología varicosa asociadas a la atracción del tejido pulmonar
que podemos observarlo también en esta reconstrucción coronal, donde observamos dichas dilataciones quísticas apicales y un patrón en mosaico que va a ser caracterizado por las zonas de baja atenuación que presentan el atrapamiento aéreo, asociados con zonas de alta atenuación que presentan la densidad pulmonar normal. Y hay algunas bronquiectasias de morfología varicosa hacia superior. Bueno, eso es en relación a bronquiectasias. Bueno, las atelectasias vienen de su origen griego ateles, que es incompleto, y éctasis, que es distensión, por lo que ya vimos que la definición de la atelectasia es la pérdida de aire de los espacios aéreos pulmonares que condicionan una disminución del volumen pulmonar total. Esto es indicador de procesos subyacentes y de múltiples procesos. Y la palabra colapso, algunas bibliografías la utilizan, pero se refiere a cuando ya hubo una pérdida completa del volumen pulmonar. En cuanto a su clasificación, hay diferentes tipos de clasificación. Pueden ser secundario a si obstruye algo directamente el bronquio, o si la bronquiectasia sucede por lesiones adyacentes al parénquima pulmonar. La morfología, pueden adquirir morfologías lineales o redondeadas, y la extensión anatómica puede ser el colapso total pulmonar o la atelectasia de todo el pulmón, la atelectasia que solo sea un lóbulo o incluso hacia regiones o segmentos nada más. En cuanto a los mecanismos de la atelectasia, pues uno de los mecanismos va a ser el obstructivo. Se va a producir cuando existe una oclusión completa de la luz del bronquio, y va a conferir que el aire distal, al punto de esta obstrucción, se va a ir reabsorbiendo a medida que las presiones del alveolo el gas pase a los capilares. En cuanto a mecanismo pasivo y compresivo, estos dos, algunas literaturas los dicen como por relajación, ambos. Un ejemplo de las pasivas y por qué ocurren los pasivos es que hay una disrupción entre el contacto de ambas pleuras, ya sea ocupado tanto por aire en un neumotórax o por líquido en un derrame pleural. La compresión va a hacer que el bronquio esté comprimido por una enfermedad dentro del parénquima pulmonar vecino, como pueden ser ejemplos de alguna neoplasia, bulas, abscesos o enfisemas. Del mecanismo adhesivo es más común en los pacientes pediátricos por una deficiencia de surfactante o una enfermedad de membrana hialina o un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Los ejemplos de cicatrización se debe a la pérdida de un volumen pulmonar secundario a fibrosis, porque hay una disminución de la distensibilidad del pulmón y una incapacidad para que se pueda expandir correctamente. Hay signos directos y signos indirectos, como ya lo mencionaron. Los dos signos directos van a ser que la cisura interlobar se desplace hacia el lóbulo que sufre la atelectasia. También el agrupamiento de los vasos y bronquios secundario a esta disminución de volumen se va a llamar o se va a conocer como el signo broncovascular. Dentro de los múltiples signos indirectos, este agrupamiento también de los bronquios va a conferir un incremento local de la densidad por la disminución de su volumen. Va a haber una elevación del diafragma hacia el lóbulo que sufra la atelectasia, y también estructuras cardiomediastínicas van a ser desplazadas hacia la atelectasia.
la elevación o el descenso ciliar dependiendo de si son lóbulos superiores o inferiores. La hiperinsuflación compensatoria va a estar dada en procesos o en atelectasias que ya tengan un poco más de una cronicidad, que tengan el tiempo para los lóbulos o el pulmón contralateral alcance a compensar. La aproximación de las costillas por el mismo disminución del volumen. El granuloma cambiante va a ser un signo que lo vamos a ver dentro de radiografías en donde se observa una lesión o se tiene una radiografía inicial donde se observa una lesión a nivel de parénquima y después teniendo otra radiografía, dicha lesión se observa de aparente localización o más superior o más inferior, pero esto es secundario a que en algún punto, en algún lóbulo va a haber una disminución de volumen traccionando hacia ya sea superior o inferior la lesión del parénquima. Ya sabemos que va a presentar bronquiograma aéreo con una disminución de volumen. ¿Ok? En un ejemplo de un colapso pulmonar completo, va a ser secundario generalmente a una obstrucción del bronquio principal. En esta radiografía posterior anterior de tórax se observa que en lo valorable de los tejidos blandos, pues no se van a observar alteraciones de estructuras óseas de mi tórax derecho, con adecuada densidad, sin evidencia de lesiones líticas y blásticas ni trazas de fractura. No se identifican las estructuras costales izquierdas secundario a la opacificación completa del pulmón izquierdo, que va a tener una desviación cardiomediastínica ipsilateral, y de la silueta cardíaca también va a estar desplazada hacia el interior de mi tórax izquierdo. El pulmón derecho se identifica aumentado de su volumen y puede ir insuflado de manera compensatoria, secundario a una atelectasia completa del pulmón izquierdo. En el ejemplo tomográfico de la paciente anterior, en este corte axial de una tomografía de tórax con contraste intravenoso, en una ventana paramediastino y a nivel del tronco de la arteria pulmonar, pues se observa una masa iliar izquierda, que es la que observamos con la letra M. Esta se va a observar de morfología irregular, de bordes definidos, que presenta un realce heterogéneo, un realce en medio de contraste, y que produce una obliteración completa del bronquio y de la arteria principal del mismo lado, condicionando el desplazamiento de las estructuras mediastínicas hacia el lado atelectásico, que es el lado izquierdo, así como observamos el colapso completo del pulmón izquierdo, delimitado por la letra A, que cabe destacar también, y por ser tejido pulmonar, presenta realce. Todo esto va a estar asociado a una densidad líquido circundante en relación a un derrame pleural. En cuanto a cómo se ven las atelectasias dependiendo de cada uno de los lóbulos, empezando con el lóbulo superior derecho y siendo de los más comunes, vamos a observar que esta atelectasia se observa como una densidad apical triangular que va a tener una base cóncava, va a presentar una tracción tanto del ilio hacia superior y hacia superior el ilio, y el colapso va a ser superior y medial. El diafragma puede presentar una tracción también hacia superior, hacia la región atelectásica, y dando un signo que es el pico yuxtafrénico, o el signo de la carpa o signo de Catat también. La tráquea, como ya lo dije, igual que el ilio, van a ser traccionados hacia la atelectasia. Y en cuanto a las cisuras, la cisura mayor va a tener un desplazamiento anterior y medial, y la cisura menor va a dar o a condicionar un signo característico, que es el signo de la S de Golden, que es secundario a
una masa que pueda estar obstruyendo el bronquio principal. Esta masa se va a ver como una convexidad, y la cisura menor va a dar una concavidad hacia lateral, observándose como una letra S itálica. En el primer ejemplo, en el primer ejemplo de esta radiografía de tórax postero anterior, a nivel de tejidos blandos no se observan alteraciones, y estructuras óseas con adecuada radiodensidad, sin evidencia de lesiones líticas, blásticas ni trazos de fractura. Ambos ángulos costofrénicos y cardiofrénico izquierdo sin ocupaciones. La tráquea se observa con una desviación hacia la derecha, asociado a un aumento de la radioopacidad en el aspecto medial superior del hemitórax derecho, delimitado por la cisura menor, que se va a observar cóncava hacia esa porción lateral y asociado a alguna más a nivel iliar derecho, va a conferir una convexidad. Este es el signo característico de la S de Golde. A nivel diafragmático, vamos a observar una ligera retracción del hemidiafragma ipsilateral hacia superior, que es el signo conocido como el pico yuxtafrénico o el signo de Catán. En este otro ejemplo de una radiografía de tórax póstero anterior, a nivel de tejidos blandos, igual no se van a observar alteraciones, y en estructuras óseas va a haber una disminución de la radiodensidad, pero no sin presentar lesiones líticas plásticas ni trazos de fractura. Los ángulos costofrénicos y cardiofrénico izquierdo sin ocupaciones. En cuanto al ángulo cardiofrénico derecho, va a estar más delimitado, secundario a la tracción que va a tener el hemidiafragma derecho hacia superior. A nivel del parénquima pulmonar vamos a identificar un aumento de la radioopacidad apical, que va a adoptar una morfología triangular, que va a condicionar la tracción de la tráquea y las estructuras mediastinales hacia ipsilateral, hacia el lado derecho. Vamos a observar también la radioopacidad que da una lesión central paramediastínica derecha, que vamos a ver como una convexidad, y la cisura menor va a aportar también en la convexidad lateral en relación al signo de la S itálica o S de Golde. En la radiografía lateral de tórax derecha se observa a nivel pues, de estructuras óseas discreta esclerosis subcondral acompañada de algunos osteofitos marginales anteriores. Y en cuanto al parénquima pulmonar, vamos a observar un desplazamiento superior de las fisuras del pulmón derecho, confiriendo un aspecto cóncavo de estas fisuras. También vamos a observar que hay una disminución o pérdida del espacio radiolúcido retroesternal habitual que tenemos en esta radiografía lateral. En cuanto a la visualización tomográfica, tenemos este ejemplo de una reconstrucción coronal de tomografía de tórax en ventana para tejidos blandos y a nivel de la tráquea, que se va a observar en una fase contrastada, y a nivel pulmonar apical derecho, y con extensión endobronquial y delimitado por las flechas, van a haber dos neoformaciones que van a tener un realce heterogéneo, que es tanto subcarinal como a nivel del bronquio derecho. Estos van a conferir que el pulmón derecho o el lóbulo superior del pulmón derecho tenga una disminución de su volumen y una tracción hacia superior, adoptando una morfología como en una cuña que se irradia desde el hilo derecho, presenta una base en la pared anterior del tórax. En el corte axial y un corte a nivel del arco aórtico, observamos el realce que va a presentar
tanto el parénquima pulmonar, que pues es normal y está atelectásico, como hacia posterior la masa está antes mencionada a nivel paramediastínico derecho. En cuanto al lóbulo medio, es una atelectasia que va a ser difícil valorar, puesto que el lóbulo medio solo confiere el 10% del volumen pulmonar. Algunas literaturas mencionan que no va a haber cambios tanto diafragmáticos, traqueales o ileares, pero algunas sí mencionan que va a haber tracción ilear derecha. La reorientación de las cisuras van a ser, tanto la cisura mayor se va a desplazar hacia antero superior, ¿sí? Y la cisura menor va a sufrir una tracción por el pulmón atelectásico que va a ser hacia posterior e inferior. Por ser el lóbulo medio, va a conferirnos un signo de la silueta borrando el reborde cardíaco derecho. En esta radiografía de tórax posterior anterior, se observa que pues, a nivel de tejidos blandos no se observan alteraciones. En estructuras óseas presentan adecuada radiodensidad, sin lesiones líticas, plásticas ni trazos de fractura. La tráquea la vamos a observar de localización central y los ángulos costofrénicos no van a ser valorables en su totalidad. El ángulo cardiofrénico izquierdo no se identifica ocupado, y a nivel del ángulo cardiofrénico derecho, el reborde cardíaco derecho va a estar mal delimitado, involucrando también la vena pulmonar derecha, secundario a un aumento de la radiopacidad que va a estar mal definida, quedando el signo de la silueta característico. Igualmente, podemos observar que existe ligera tracción hacia superior del hemidiafragma derecho. En esta radiografía lateral del mismo paciente, observamos que el lóbulo medio va a estar delimitado y se va a observar con una disminución de su volumen. Se va a observar como una opacidad que tiene una morfología triangular y va a tener su ápice dirigido hacia el ilio. La cisura mayor se va a observar con una tracción hacia antero superior, y la cisura menor va a tener un desplazamiento hacia postero inferior en relación a una atelectasia del lóbulo medio. En este corte axial de una tomografía de tórax con ventana para parénquima pulmonar, se observa un aumento de la densidad a nivel del segmento medial del lóbulo medio, con unas zonas de densidad aire contenidas en su interior en relación a una atelectasia del lóbulo medio con bronquiectasias asociados. Esto en un paciente que presentaba un síndrome conocido como el síndrome del lóbulo medio derecho, que se refiere a un colapso que va a tener de manera crónica el lóbulo medio derecho y no va a presentar una lesión obstructiva. Suele presentarse con bronquiectasias asociadas y tener un predominio en mujeres. Los pacientes se presentan asintomáticos, o cuando tienen algún síntoma va a ser directamente secundaria a la bronquiectasia, como es una tos crónica. En cuanto a la atelectasia del lóbulo inferior derecho, se va a observar como una opacidad triangular, con un ápice que va a estar dirigido hacia el ilio. La dirección del colapso, por ser el lóbulo inferior, va a ser hacia posterior y hacia medial, descendiendo el ilio ipsilateral, y la cisura mayor igualmente se va a traccionar hacia posterior e inferior. También va a existir la verticalización del bronquio principal derecho. Algunas veces el hemidiafragma derecho va a estar igualmente traccionado. En esta proyección posterior anterior de tórax, se observa que a nivel del tejido blando no se observan alteraciones, y en estructuras óseas tienen adecuada radiodensidad, sin evidencia de lesiones líticas, plásticas ni trazos de fracturas. Ambos ángulos costofrénicos se observan sin ocupaciones,
Y a nivel de localización, a nivel de mediastino, a nivel mediastinal, la tráquea va a estar desplazada hacia la derecha, así como también observamos que el bronquio principal derecho va a tener una verticalización hacia inferior, y bueno, tracción hacia inferior, y no va a condicionar un borramiento de la silueta cardíaca, que era lo que mencionaba que tenía la punta de flecha, que todavía podíamos ver el reborde cardíaco derecho. Esto en relación a una atelectasia del lóbulo inferior derecho. Estas son dos proyecciones de radiografías postero-anterior de tórax, en donde a nivel de tejidos blandos no se observan alteraciones en ninguna de las dos, en estructuras óseas con adecuada radiodensidad, sin evidencia de lesiones líticas, blásticas ni trazos de fractura. A nivel de mediastino, la tráquea se va a observar con una verticalización del bronquio principal derecho, secundario a un aumento de la radiopacidad a nivel del lóbulo inferior ipsilateral, que no permite la visualización de la arteria interlobal derecha. Del lado derecho observamos que se realizó una radiografía de seguimiento al paciente anterior, en donde la atelectasia del lóbulo inferior se había resuelto y ya se visualizaba de nuevo el reborde cardíaco, así como la arteria interlobar, que es la marcada por la flecha roja. En otro ejemplo de una radiografía lateral de tórax, se observan hacia las estructuras óseas, se va a observar un aumento de la radiopacidad de los cuerpos vertebrales más inferiores, secundario a un aumento de la opacidad a nivel inferior y posterior, que tiene una morfología triangular hacia las zonas posteriores, y va a haber una incorrecta visualización del hemidiafragma derecho, que lo vamos a ver en la siguiente. Aquí está, marcado con las flechas naranjas, es el aumento de la radiodensidad, que va a mostrar el lóbulo inferior colapsado, y como las puntitas azules va a ser el hemidiafragma derecho. En este corte axial de una tomografía contrastada con ventana para parénquima pulmonar a nivel de cavidades cardíacas, puede verse un segmento atelectásico del lóbulo inferior derecho, como se observa como una zona de alta atenuación que presenta densidades aire en su interior asociado a un broncograma aéreo, que va a tener una retracción de las fisuras hacia posterior, como están marcados a las flechas, o hacia el pulmón o la zona atelectásica. En el corte axial que vemos del lado derecho, que es el del mismo paciente, pero en cortes más superiores y en una ventana para mediastino, posterior a la aplicación de medio de contraste, se observa una masa en el interior del bronquio del lóbulo inferior derecho. Este es en un paciente que, posterior a una broncoscopía, reveló que presenta un tumor carcinoide endobronquial. En cuanto a la atelectasia del lóbulo superior derecho, bueno, va a tener una dirección de colapso anterior y superior. Los lóbulos superiores van a traccionar el ilio, y van a tener también una elevación del hemidiafragma ipsilateral. La tráquea va a tener también una orientación hacia el lóbulo que sufre la atelectasia, y el desplazamiento de la cisura mayor va a ser hacia anterior por la tracción que va a dar esta atelectasia. Un signo característico es un signo de Lufschitzel. Este signo es secundario a que el lóbulo superior izquierdo va a
estar disminuido de su volumen, pero el lóbulo inferior va a estar hiperinsuflado. Entonces, va a haber se va a introducir el lóbulo inferior izquierdo hiperinsuflado entre el vértice que tiene el lóbulo superior atelectásico y el mediastino, dando lugar a una imagen que se va a ver como una de morfología en semiluna y va a permitir ver el arco aórtico. Pero esa ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Bueno, en este radiografía de tórax postero-anterior con una técnica subóptima secundaria, el paciente presentó al parecer algo de movimiento. Se observa un colapso del lóbulo superior izquierdo que va a estar caracterizado por un aumento de la radioopacidad asociado a la elevación del bronquio, aquí lo vemos, asociado a la elevación del bronquio principal izquierdo. La posible causa de la atelectasia es una masa a nivel iliar del mismo lado que condiciona el desplazamiento hacia contralateral de la tráquea, porque lo normal sería que la tráquea estuviera traccionada hacia el lóbulo atelectásico. En la radiografía lateral observamos pues hacia estructuras óseas, discreta esclerosis subcondral y osteofitos marginales de predominio anterior. Observamos también la pérdida de la radiolucidez retroesternal normal de que tendríamos en una placa de una radiografía lateral de tórax normal, secundario al aumento de una densidad a nivel del lóbulo superior izquierdo. Vamos a observar el desplazamiento que tiene la cisura mayor hacia anterior. Y observamos también que hacia el lóbulo inferior se observa hiperinsuflado. Bueno, en esta radiografía posterior demuestra que hay una pérdida del reborde cardíaco izquierdo, secundario a un colapso del lóbulo superior izquierdo, el cual vamos a ver en el signo de Lubschitzer, el cual se va a caracterizar por la visualización de una imagen, que es la imagen central, que va a ser una imagen en forma de semiluna, entre el arco aórtico, que estoy marcando, entre el arco aórtico y el lóbulo superior atelectásico. Se identifica también la elevación del diafragma izquierdo, el diafragma ipsilateral, y en la proyección lateral se van a observar a nivel de estructuras óseas una esclerosis subcondral y osteofitos marginales anteriores, y observamos una opacidad retroesternal con el pérdida de la radiolucidez habitual que habría en una radiografía. También observamos que la cisura mayor va a estar desplazada hacia anterior, haciéndose casi paralela a la pared torácica. En el ejemplo de la reconstrucción coronal del mismo paciente, con ventana para parénquima pulmonar, observamos como el lóbulo inferior izquierdo, que se encuentra hiperinsuflado, va a introducirse entre el lóbulo superior izquierdo, que está atelectásico, y las estructuras del mediastino, observando una disminución de la densidad, una densidad de aire que va a separar tanto estructuras mediastínicas como la estructura, el lóbulo atelectásico, viendo el arco aórtico. Ok, estos son otros dos cortes axiales de tomografías contrastadas en ventana para tejidos blandos, en donde en la primera imagen vamos a observar en un corte a nivel del callado aórtico una zona de morfología triangular que va a tener una base pleural y un vértice que está dirigido hacia el ilio.
va a presentar, posterior al medio de contraste, presenta un realce en relación a la atelectasia del lóbulo superior izquierdo. En un corte más inferior y a nivel del bronquio principal izquierdo, vamos a observar una masa que está señalada con las flechas rojas, que va a tener una morfología irregular y va a presentar un realce heterogéneo, y va a condicionar la disminución del volumen o la atelectasia del lóbulo superior. En cuanto al lóbulo inferior izquierdo, igualmente se va a observar como una opacidad triangular posteromedial que va a conocerse como el signo de la vela retrocardíaca. El reborde cardíaco izquierdo sí lo vamos a poder visualizar, no va a ser ningún signo de la silueta. La dirección del colapso va a ser hacia posterior. El hilio va a estar traccionado o descendido hacia la zona telectásica, e igualmente va a traccionar o verticalizar el bronquio principal, y la cintura mayor va a estar traccionada hacia posterior e inferior. En esta radiografía posterior anterior de tórax se observa que en lo valorable de tejidos blandos al parecer no presenta alteraciones. En estructuras óseas tampoco ni lesiones líticas plásticas ni trazos de fractura, y a nivel mediastino se va a identificar una gran dilatación y elongación del callado aórtico en relación a un aneurisma y observamos de localización retrocardíaca una opacidad triangular, que es una opacidad triangular que va a conferir el signo de la vela en relación a la atelectasia del lóbulo inferior izquierdo, la cual si observamos en una radiografía lateral de tórax, un aumento de la radioopacidad en zonas basales y posteriores, que va a tener una morfología triangular de base hacia posterior, hacia pleural, condicionando la pérdida de la visualización del hemidiafragma izquierdo en relación a una atelectasia del lóbulo inferior izquierdo. En la tomografía del paciente anterior vamos a observar los dos cortes axiales de la tomografía. La primera en fase simple, a nivel de la aorta descendente, en ventana paramediastina, en donde observamos la gran dilatación que va a tener la aorta descendente, la cual presenta algunas placas de ateroma calcificado en su pared, y dicha dilatación va a condicionar la compresión del bronquio del lóbulo inferior izquierdo, y va a producir un aumento de su densidad y la disminución de volumen de dicho lóbulo, asociado a una densidad líquido adyacente en relación a un derrame pleural asociado. Del lado derecho observamos la ventana para parénquima pulmonar de la misma tomografía del aneurisma, en donde observamos una opacidad que va a tener una base pleural, se va a observar hiperdensa y va a tener algunas zonas de densidad aire en su interior en relación al lóbulo inferior izquierdo, que se observa atelectásico, asociado a las zonas de broncograma aéreo. Ok, pasando a otra clasificación por morfología de las atelectasias, va a existir la atelectasia redonda o síndrome de Brzezowski. Va a ser secundario a una pleuritis, a una irritación de la pleura, que dicha irritación va a hacer que la pleura vaya a tener una contracción y se va a colapsar junto al pulmón adyacente a esta pleura irritada, y le va a dar su configuración redonda. Esta pleuritis o esta irritación que va a tener la pleura puede ser secundario a diversas causas. La más común es que exista la exposición a polvo mineral de asbestosis, o pueden ser ejemplos como histoplasmosis o sarcoidosis.
También hay algunas imágenes radiológicas típicas y otras que son adicionales. Lo típico es observar una masa que es de morfología redondeada y que va a ser de localización periférica, y como está a nivel pleural, va a formar un ángulo agudo con la pleura. En cuanto a su tamaño, diversas bibliografías manejan que va desde 2.5 hasta 5 centímetros, incluso llegan a aparecer 8 centímetros como diámetro máximo. Como es una inflamación pleural o una irritación, la pleura va a estar engrosada y va a tener también el signo de la cola de cometa, que es que las estructuras broncovasculares se van a verse que confluyen hacia la porción de la atelectasia. Como hallazgos adicionales, puede ser que ambas pleuras se engresen, o sea, tengan un engrosamiento de manera bilateral, y la reducción del volumen del pulmón afectado. Como diagnósticos diferenciales de estas atelectasias redondas, principalmente vamos a pensar en un mesotelioma. También se pueden presentar como, otro diagnóstico es una metástasis, granulomas o neumonías. En esta radiografía posterior a nivel de tejidos blandos, se observa un aumento de la opacidad que va a estar condicionada por las mamas de la paciente y que no va a permitir la correcta valoración del ángulo costofrénico derecho. En cuanto al parénquima pulmonar, se va a observar una imagen que va a tener una morfología redondeada y los bordes van a ser parcialmente definidos en su aspecto medial. Se observa, se identifica radio opaca y de localización aparente en el lóbulo inferior en su segmento posterior, lo cual en la radiografía lateral vamos a observar que dicha imagen de morfología redondeada tiene una base subpleural y va a estar adyacente a la pleura, formando un ángulo agudo con esta, en relación a una atelectasia redonda. En esta amplificación de corte axial de una tomografía en ventana para parénquima pulmonar en fase contrastada. ¿Puedes regresar? Esta. En la PA, perdón. Esa. ¿Por qué está borrado el ángulo? El ángulo costofrénico derecho. Pues también se observa un aumento de la densidad puede ser por un posible derrame asociado. Sí, ¿no? Sí. Yo también me iría por un derrame. Sí. Ahí aparte tiene la atelectasia, ¿no? Sí, aparte de la atelectasia, ajá. Bueno, sí, que sería, este aumento de la densidad. Porque tu atelectasia fue el que señalaste, ¿no? Sí, la redonda. Pero ya ves la radiopacidad que tiene inferior, ¿no? Sí, sí, que incluso como que no deja ver bien tanto el borde inferior. Así, bueno. Entonces en la amplificación axial de la tomografía con ventana para parénquima pulmonar, en fase contrastada se observa una masa redondeada, definida, que presenta un realce homogéneo y que forma un ángulo agudo en relación a la pleura. También se dispone un adyacente, se observa un área de engrosamiento pleural y se observa la curvatura que tienen todas las estructuras broncovasculares hacia el sitio de la atelectasia, que este signo es conocido como el signo de la cola de cometa. En otro de los ejemplos, vemos un corte axial y una reconstrucción sagital de una tomografía de tórax en ventana para parénquima pulmonar, en donde se observa una opacidad redondeada, homogénea, que tiene una localización subpleural y que se va a acompañar de engrosamiento de la pleura.
que está delimitado por la cabeza de flecha. En la porción más proximal de los bronquios se van a observar pues densidad de aire en relación a un broncograma aéreo asociado de esta atelectasia. Y en esta reconstrucción sagital observamos de que dicha lesión redondeada va a tener un ángulo agudo con la pleura y también de nuevo se observa cómo se van a ir los bronquios hacia la porción atelectásica, dando un broncograma aéreo, que es lo delimitado por la flecha blanca, en relación a atelectasia redonda. En cuanto a otra morfología de atelectasia, la atelectasia lineal o atelectasia tipo placa o líneas de Fleischer, todas son diferentes nombres que se les da. Van a ser, generalmente no tienen tanta importancia clínica, pero van a verse como opacidades o bandas opacas lineales que van a variar de 1 a 3 milímetros de grosor y generalmente de 4 a 10 centímetros es lo que va a tener su longitud. Van a observarse en campos pulmonares medios o inferiores, bueno, en pulmón, medios inferiores. Van a observarse como una disposición horizontal que sea perpendicular, perpendicular a la pleura. En este ejemplo, secundario a una hipoventilación posterior a una cirugía, vemos una radiografía posterior anterior de tórax en donde se observa en pulmón derecho una opacidad lineal bien definida adyacente a la cisura menor y de disposición perpendicular a la superficie pleural, que en la radiografía lateral se observa dicho trayecto de una disposición más oblicua y siguiendo la cisura en un paciente, como ya dije, que es postoperado, que es lo más común que suceda, que sean atelectasias transitorias secundario a no poder expandir bien los pulmones. Y pues en resumen, vamos a recordar que las bronquiectasias van a ser dilataciones progresivas e irreversibles de los bronquios, de la pared bronquial. Van a ser clasificados dependiendo radiológicamente por su morfología, cilíndricas, varicosas o quísticas, pero las tres pueden confluir al mismo tiempo. Se van a acompañar de engrosamientos de las paredes y un signo característico va a ser la desproporción que tiene entre la arteria y el bronquio, siendo el bronquio mucho más grande o de diámetro mayor, y van a estar asociados también a impactaciones de secreciones mucosas que van a condicionar nuevas atelectasias. No bronquiectasias, perdón. La atelectasia es la disminución de volumen pulmonar, secundaria a la pérdida de aire en espacios aéreos pulmonares. Va a clasificarse de acuerdo tanto al mecanismo que las produce, la morfología que adoptan y la extensión anatómica que tienen muchas atelectasias. Los signos directos de las atelectasias son tanto el desplazamiento de las cisuras hacia la región atelectásica y el agrupamiento broncovascular. Muy bien, Ixel. La verdad, bastante bien. Sale conciso. En atelectasias, pues ya sabemos que es bastante extenso y hasta cierto punto un poco complejo, ¿no? De poder diferenciarlas, pero bueno, la verdad es que en lo personal me agradó tu clase. ¿Sale? Gracias. Nada más para, como agregado, cuando mencionaste lo de las bronquiectasias por tracción, que generalmente son pues asociadas a fibrosis, ¿no? Sí. Tú mencionaste que eran más frecuentes en qué lóbulo. Me parece que dije que inferior. Ajá. ¿Y estás de acuerdo con eso? Estoy dejando de grabar.
Es más frecuente en el lóbulo, en los lóbulos superiores. Ah, ok. ¿Por qué? Porque si te das desde la anatomía, los bronquios y bronquioles